Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola, hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Hola a todos. Qué alegría estar aquí un día más con todos vosotros. Hoy tenemos un tema gigante, Sofía, un tema que está en las noticias cada hora. Es verdad. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Es nuestra amiga o nuestra enemiga? Es la gran pregunta del siglo XXI. ¿Es una amenaza o una oportunidad? Queremos analizar esto con calma, usando un español claro para nuestro nivel B1. Exacto. Nada de palabras científicas imposibles, solo español real para gente real. Bueno, Mateo, para empezar, ¿cómo ha sido tu mañana? ¿Ha habido robots en tu desayuno? Casi. Mi cafetera nueva tiene una conexión con el móvil. Es increíble. ¿En serio? ¿Tu cafetera tiene internet? ¡Qué locura! Sí, la verdad es que es muy cómodo. Programo el café desde la cama con una aplicación. Eso suena a oportunidad. Ganas 5 minutos de sueño mientras el café se hace salo. Exacto. Pero a veces la aplicación se actualiza y no puedo tomar café. Eso es una amenaza. ¡Qué desastre! Depender de internet para tomar un café, no sé si me gusta. Tienes razón. Antes mi rutina era más mecánica. Ponía el agua, el café y esperaba. Yo también. Antes me levantaba, buscaba mis zapatos y no miraba ninguna pantalla hasta llegar al trabajo. ¿Y ahora? ¿Qué es lo primero que haces cuando abres los ojos? La verdad es que miro mi reloj inteligente. Me dice si he dormido bien o mal. ¿Y le haces caso? Si el reloj dice que estás cansada, ¿te sientes cansada? Ese es el problema. Si el reloj dice que he dormido mal, me pongo triste, aunque me sienta bien. ¿Ves? Esa es una pequeña amenaza. Estamos dejando que las máquinas nos digan cómo nos sentimos. Tienes toda la razón. Estamos perdiendo nuestra propia intuición. Pensemos en cómo era todo hace 10 o 15 años. ¿Recuerdas los mapas de papel? Claro, eran gigantes y muy difíciles de doblar. Siempre nos perdíamos en los viajes. Sí, y ahora el GPS usa IA para decirte dónde hay tráfico en tiempo real. Eso es una oportunidad maravillosa. Nos ahorra mucho estrés y mucha gasolina. Pero antes sabíamos los nombres de las calles. Ahora si el móvil muere, estamos perdidos. Es verdad. Ayer me quedé sin batería y no sabía cómo llegar a la casa de mi tía. No pasa nada, es normal. Nos hemos acostumbrado a tener un cerebro externo en el bolsillo. ¿Tú crees que nuestro cerebro se está haciendo más pequeño por culpa de la tecnología? Espero que no. Creo que simplemente estamos cambiando el tipo de cosas que guardamos. Claro, ya no guardamos números de teléfono, ahora guardamos contraseñas. Eso es verdad. Antes me sabía de memoria el número de todos mis amigos de la escuela. Ahora, si pierdo el móvil, no puedo llamar ni a mi madre. Eso da miedo. Pasemos a un tema más serio. El trabajo. ¿Qué piensas de la automatización? La verdad es que me preocupa un poco. En mi oficina ya usan un programa para escribir informes. ¿Y el programa lo hace bien o comete errores? Lo hace rápido, pero a veces suena muy frío. No tiene el toque humano que yo le doy. Entonces, tu jefe todavía te necesita para revisar y dar estilo, ¿verdad? Sí, de momento sí. Pero, ¿qué pasará en 5 años? ¿Será la IA tan buena como yo? No lo creo, Sofía. Tú tienes creatividad y conoces a los clientes personalmente. La IA no tiene amigos. Eso es verdad. La IA no puede ir a tomar una cerveza con un cliente para cerrar un trato. Exacto. Las relaciones humanas son la mayor oportunidad frente a las máquinas. Pero, ¿y los trabajos más físicos, como en las fábricas o en los almacenes? Ahí sí que es una amenaza para el empleo tradicional. Muchos robots están sustituyendo a personas. Eso es triste. Muchas familias dependen de esos trabajos manuales. Es verdad, pero también se crean trabajos nuevos. Alguien tiene que arreglar esos robots. Sí, pero para arreglar un robot necesitas estudiar mucho. No todo el mundo puede hacerlo fácilmente. Por eso la educación es tan importante ahora. Tenemos que aprender a usar las herramientas.
Tienes razón. En lugar de luchar contra la IA, debemos aprender a trabajar con ella. Exacto. Es como cuando aparecieron los ordenadores. Mucha gente tenía miedo, pero ahora todos los usamos. Entonces, ¿tú dirías que la IA es como un nuevo colega de trabajo? Sí, un colega que nunca duerme, que no come y que no se queja nunca. Eso es verdad. La IA no puede ir a tomar una cerveza con un cliente para cerrar un trato. Hablemos de algo más divertido, el arte. He visto cuadros pintados por una IA que son preciosos. Sí, son bonitos, pero ¿es arte de verdad? El arte debe expresar un sentimiento. ¿Qué quieres decir con sentimiento? Una máquina puede combinar colores de forma perfecta. Sí, pero el artista pinta porque está enamorado, o porque está triste, o porque quiere protestar. Es verdad. La IA pinta porque un humano le ha dicho, pinta un árbol al estilo de Van Gogh. Exacto. La idea original sigue siendo del humano. La IA es solo un pincel muy avanzado. Me gusta esa idea. Un pincel inteligente. No es el artista, es la herramienta. Pero hay gente que usa la IA para engañar. Dicen que han hecho ellos el trabajo y no es verdad. Eso es una amenaza a la honestidad. En las escuelas, los profesores están muy preocupados por esto. Sí, muchos estudiantes usan la IA para escribir sus ensayos de historia o de literatura. Pero los profesores no son tontos. Se nota cuando un texto no tiene alma o personalidad. No tiene alma. Me gusta esa expresión. Las máquinas son perfectas, pero aburridas. Totalmente. A veces un pequeño error es lo que hace que algo sea especial. Como en este podcast, a veces nos trabamos o nos reímos y eso nos hace humanos. Exacto. Si fuéramos robots, todo sería demasiado perfecto y nadie nos escucharía. Curioso, Mateo. ¿Crees que la IA va a sustituir a los profesores de idiomas? Creo que va a ser un apoyo increíble, pero no un sustituto total. ¿Por qué piensas eso? Hay aplicaciones que traducen todo en tiempo real. Sí, pero aprender un idioma no es solo traducir palabras, es entender una cultura. ¡Qué gran verdad! Un traductor no te explica por qué los españoles decimos tío o guay. Exacto. O por qué comemos 12 uvas en Nochevieja. La IA sabe el dato, pero no siente la tradición. Además, hablar con una persona real te da confianza. Con una máquina es un poco frío. Sí, pero para practicar gramática o vocabulario a las 11 de la noche, la IA es genial. Eso sí, no puedes llamar a tu profesor a las 11 de la noche para preguntarle por el subjuntivo. Espero que no lo hagan. Pobre profesor. Entonces, para nuestros oyentes, usad la IA para practicar, pero hablad con humanos para vivir. Me encanta ese consejo. Usar la tecnología para la base y el corazón para la comunicación. Curioso, Mateo. ¿Tú usas algún chat para practicar inglés o algún otro idioma? A veces lo uso para corregir mis correos en inglés. Me ayuda a sonar más profesional. Yo también. A veces dudo con las preposiciones y la IA me da opciones muy buenas. Eso es una oportunidad de aprendizaje. Ves el error y aprendes para la próxima vez. Ahora, hablemos de lo que da un poco de miedo. La privacidad. Sí. Las cámaras, los micrófonos. Parece que siempre hay alguien mirando. El otro día, hablé con mi madre sobre comprar una bicicleta y de repente mi móvil me enseñó anuncios de bicis. Eso es un clásico. Mucha gente dice que es coincidencia, pero es muy sospechoso. Es la IA analizando nuestros gustos para vendernos cosas. ¿Es eso una amenaza? Para nuestra libertad, quizás sí. Estamos siendo manipulados por algoritmos. Por eso es importante apagar el móvil de vez en cuando y pensar por nosotros mismos. Sí, ir al campo, respirar aire puro y olvidar que existe Internet por unas horas. Eso es lo que yo llamo una desconexión necesaria. Mi salud mental lo agradece. La IA no necesita salud mental, pero nosotros sí. Somos seres frágiles y emocionales. ¿Te imaginas a una IA que sea psicóloga? ¿Que te ayude con tus problemas? Ya existen algunas aplicaciones así. Te escuchan y te dan consejos basados en libros de psicología. No sé.
Creo que para eso prefiero a un amigo o a un profesional de carne y hueso. Yo también. Hay cosas que solo un humano puede entender, como el dolor de una pérdida. Pero pensemos en positivo. Imagina la IA ayudando a resolver el cambio climático. Eso sería increíble. Analizar millones de datos para encontrar formas de limpiar el océano. O para encontrar curas para enfermedades que hoy no tienen solución. En esos casos, la IA es la oportunidad más grande de la historia de la humanidad. Es como tener un super cerebro trabajando para nosotros gratis las 24 horas. Siempre que nosotros tengamos el control. Si el supercerebro decide ir por su cuenta, ahí está el peligro. Como en las películas. Pero no creo que lleguemos a eso, Mateo. Somos más listos. Eso espero. De momento, lo más peligroso que hace mi IA es recomendarme canciones malas. A mí también. El otro día me recomendó una música que no me gustaba nada. Quizás la IA estaba probando algo nuevo conmigo. Quería ver si mis gustos cambiaban. Eso es interesante. A veces, salir de nuestra zona de confort es bueno, aunque sea gracias a una máquina. Bueno, Sofía, hemos hablado de muchísimas cosas hoy. Vaya viaje. Sí, ha sido muy interesante. Hemos visto que la moneda tiene dos caras. Por un lado, la oportunidad, ahorro de tiempo, ayuda en medicina, mejora en el aprendizaje. Y por otro lado, la amenaza, pérdida de empleos, falta de privacidad y menos contacto humano. Pero el mensaje final debe ser positivo. No hay que tener miedo, hay que tener curiosidad. Exacto, como cuando aprenden español. Al principio da miedo, pero luego es maravilloso. Queridos oyentes, ¿qué piensan ustedes? ¿La IA los ayuda en su día a día? Nos encantaría saber su opinión. Pueden intentar escribir una frase en español sobre este tema. Poco a poco, con calma. No hace falta ser un robot para hablar bien español. Para nada. Las pausas y los errores son parte de la belleza de aprender. Antes de irnos, vamos a repasar algunas frases clave. Repitan con nosotros. ¿Listos? Allá vamos. La IA es una herramienta útil. La IA es una herramienta útil. Me preocupa perder mi privacidad. Me preocupa mi privacidad. Prefiero hablar con personas reales. Prefiero hablar con personas reales. La tecnología debe ayudarnos, no sustituirnos. La tecnología debe ayudarnos, no sustituirnos. Muy bien. Habéis hecho un trabajo fantástico hoy escuchando este episodio largo. Sí, gracias por su paciencia y por su interés. Son los mejores estudiantes del mundo. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Hasta pronto. Un abrazo muy grande para todos. Adiós, seguid practicando.